Allá hay un frutal que me está regalando un hermoso y perfumado momento. Miren qué hermoso día que nos tocó para hacer un breve paseo por la huerta y mostrarles a un delicioso frutal que me está regalando una hermosa novedad. Hermosa y perfumada. Voy a acercar por acá. Miren qué linda que está la huerta, con mucho verde, mucho color. Bueno, acá tenemos enfrente al responsable de este video y al responsable de la novedad. Se trata del arazá grande, cuyo nombre científico es Psydium robustum. Primero les voy a contar de qué se trata el arazá grande y luego sí les voy a mostrar el proceso de floración completo. El arazá grande también es conocido como arazá azul. Es un frutal endémico de Brasil. Se lo encuentra en el estado de Minas Gerais, en el estado de Espíritu Santo y en Río de Janeiro. Es un arbusto grande o un árbol pequeño. Alcanza de 2 a 5 metros de altura. Es de fácil cultivo, ya que se adapta a diferentes tipos de suelo y clima. Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altura. A pesar de ser originaria de climas cálidos, la planta resiste temperaturas de hasta 3 grados centígrados bajo cero. Resiste largos periodos de sequía, de hasta 6 a 7 meses sin lluvia. Es ideal plantarla a pleno sol. Su crecimiento es moderado. Es muy resistente a plagas y enfermedades. Las flores son melíferas y tienen un perfume muy agradable. Se los puedo asegurar porque lo estoy disfrutando. Empieza a regalar frutos entre los 3 y 4 años de vida. Según varios reportes, el fruto es una delicia total. Me gustaría probarlo. Bueno, espero que esta temporada tenga esa suerte. En su lugar de origen, Brasil, este es un frutal ideal para reforestar, ya que es una planta muy rústica, sus flores alimentan a las abejas y sus frutos alimentan a la fauna en general. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el proceso de floración completo del arazá grande o arazá azul. El comienzo de la floración del arazá grande empieza con sus pimpollos. Este es un pimpollo que pronto se va a convertir en una bella y perfumada flor. Esta es una flor de arazá grande. En este momento regala un perfume muy agradable. Lo estoy disfrutando acá al lado de la flor y mucho. Acá tenemos una flor que abrió hace 2 días. El color de los pistilos empieza a cambiar. Y acá ya no tenemos más rastros de flor. Perdió todos los pistilos y comienza el lindo proceso de cuajado de frutos. Si tenemos suerte, de acá en un futuro, esperemos no muy lejano, empezamos a ver frutos. Bueno, ahora les voy a mostrar un plano general del arazá grande o arazá azul y les voy a contar algunos lindos datos de este árbol frutal brasilero increíble. Lo tenemos en tierra. Este arbolito está en tierra, tiene 5 años de vida. Este es el tronco, ¿ven? Tiene 5 años de vida y nació de una semilla. Era una débil semilla al principio y ahora se ha convertido en este hermoso árbol frutal. Tiene una altura de 1,40 m. Mide 1,40 m de alto, está en tierra y tiene 5 años de vida. La temporada pasada nos regaló una flor por primera vez. Esa flor luego se empezó a convertir en un fruto, increíblemente porque generalmente una sola flor no se convierte en fruto, pero en este caso sí. Lo que pasó que vino el invierno, ese fruto no maduró, no llegó a madurar y bueno, esperemos que esta temporada, que está floreciendo mucho antes que la temporada pasada, esperemos probar algún fruto por primera vez. Lo que me da esperanza de probar algún fruto por primera vez del arazá grande es que la cantidad de flores que tiene es increíble. Nada que ver a la temporada pasada, que fue una sola.
Bueno, esta vez hay mucha cantidad de flores. Y además está floreciendo mucho antes que la temporada pasada. Así que tengo esperanza de probar algún fruto por primera vez. Las flores están abriendo, hay flores nuevas, flores de hace unos días. Ya hay frutos que están cuajando de a poquito. Así que la planta está en varios procesos a la vez. Y todavía aún conserva varios pimpollos. Así que la floración va a ser prolongada. Miren, hay muchas flores, por suerte. Y que haya muchas flores también se traduce en que hay muy buen perfume. Las flores de los arazá y son increíbles. Esta variedad no se queda atrás, junto a otras que tenemos acá en la huerta, otras variedades de arazá, que en definitiva son variedades guayaba. Para el que conoce la guayaba, esta es una variedad de guayaba increíble. Quizás mucho menos conocida que la variedad tropical, pero no le tiene nada de envidia. Y estas flores son perfumadas. La de la guayaba tropical, no. Estas tienen un perfume increíble. Miren, hay más flores. Hay pimpollos, muchos pimpollos también, los estoy observando. Ahí hay uno. Bueno, tengo esperanza de ver algún frutito y mostrarles, todos los procesos los mostramos acá, de esta especie y de otras, mostramos todos los procesos, así la gente los conoce. Vamos por acá que les voy a mostrar que hay más flores del otro lado. Vengan, que les muestro por acá al arazá grande, ya que encuentro otras flores de este lado. Miren acá. Acá hay más flores. El perfume que regala esta flor es increíble. No me canso de repetirlo, porque si estarían acá estarían disfrutando de un perfume como yo. El perfume este maravilloso. Bueno, el arazá está hermoso. Siempre me llama la atención las hojas del arazá, que son más carnosas, más gruesitas que otras variedades de arazá que tenemos acá. Otras variedades de guayaba que tenemos acá en la huerta. Estas son más carnosas, son muy lindas y están muy sanas. Como les dije en una parte del video, esta planta es muy resistente a plagas y problemas en general de los frutales, y están, como verán, súper verdes, súper sanas las hojas, no están comidas, no están con problemas. Uno no tiene que dedicarle tiempo a contraatacar plagas o pestes y eso. Solamente tenés que regarlas estos frutales, no tenés que hacer más nada. Yo digo que son frutales para vagos, porque no tenés que hacer más que regar, nada más. Me voy a despedir por allá, que hay una flor que está recibiendo el sol, entonces está muy linda. Vamos por acá y con esa flor me voy a despedir por ahora. Más adelante les mostraré más novedades seguramente, esperemos mostrarles frutos, estoy muy ansioso por eso. Me despido con esta flor del arazá grande, o también llamado arazá azul en portugués. Su nombre científico es Psidium robustum y es un frutal brasilero. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal, pónganle me gusta al video, por favor, y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.